motivo de alarma para Ok. nosotros. Esto es, yo lo podría describir como una curiosidad científica para el mundo científico. Y en este momento la transmisión fue única a un humano que cuidaba las aves, puede ser aves de corral o aves de otro tipo. Pero ¿por qué es importante? Porque las organizaciones como la OPS, la OMS y los gobiernos, los sistemas de salud, le hacen seguimiento estrecho a aquellas infecciones por influenza que son virus, después vamos a hablar qué es la influenza, que ocurren en el animal, como las aves, mamíferos, etcétera. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que esta infección en el mundo animal pase al mundo de los humanos, ¿no? Y hay una sola salud, o sea, la salud del humano está muy relacionada con la salud del mundo animal y con la salud del medio ambiente. Esto no ha sucedido, la transmisión entre humanos es muy poco probable, pero uno lo ve en la prensa porque siempre la OMS, la OPS siempre está monitoreando. Y esto, para que sepas, no solo ocurre en China. En Latinoamérica ha habido más de 14 reportes de brotes de influenza aviar en pelícanos, en mamíferos como en lobos de mar y también en aves de corral, en gallinas. Inclusive en algunos países han parado la exportación de gallinas por el pollo porque había una mortandad por influenza aviar, o sea, la influenza que da a las aves. Entonces es solo con la presencia de animales que se puede transmitir esta gripe. Sí, no, la influenza existe en el humano, tú lo conoces, que es la llamada gripe. No, claro, pero digo esta H3N8. Sí, eso es un tipo de virus que se está Es dando una variante, sí. en China, en Latinoamérica es H5N1, por Ok. ejemplo, ¿no? Inclusive en este año hubo un reporte de un niño en Ecuador que falleció, que tenía contacto Con los y animales. encendió las alarmas. Esto no es de preocupación para la población en general, pero sí existe la posibilidad de que esto pase. Recuerda que la palabra zoonosis, que ya lo hablamos con el COVID, es cuando una infección en el mundo animal pasa al humano. Y el 70% de las infecciones son zoonosis, dengue, del mosquito, paludismo y una cantidad de esas, ¿no? Entonces hay que tener un sistema de monitoreo para cuando tú ves una mortandad de pelícanos, de lobos de mar en Chile, en Argentina, para ver, existe la posibilidad de que las personas que tienen contacto con estos mamíferos o aves adquieran la enfermedad y haya transmisión entre humanos. Ahora, dejando un poco de lado los animales, hablemos de influenza. ¿Qué es la influenza y cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta? Sí, la influenza es un virus un virus respiratorio, que es lo que nosotros llamamos gripe. Recuerda que los Sí. infectólogos siempre tratamos que la gente separe el resfriado común de la gripe. Un resfriado común es un virus que da por muchos virus, inclusive un coronavirus que no es SARS-CoV-2, y que no hay vacuna para eso, porque son tantos que es imposible haber sacado una vacuna para eso. En cambio, la gripe sí tiene nombre y apellido, que es influenza, y hace una vacuna para eso, que se la pueden poner todos los que tienen más de 1 o 2 años, da una fría rompehueso, un poquito más síntomas generalizados, ausencia laboral, etcétera, en relación al resfriado común. ¿Okay? Y ahorita, hace poco, hace un par de meses, hubo un brote en la ciudad de Caracas de influenza tipo A. ¿Okay? Y es esa fiebre, te repito, que te da síntomas congestivos, tos, estornudo, fiebre, dolores musculares, y tal vez tienes que quedarte en tu casa y hay ausentismo laboral. ¿Cómo evitar tener influenza? Ya usted mencionaba que tenemos que vacunarnos. Sí. ¿Hay otras medidas? Sí, las medidas son similares al SARS-CoV-2, que es Ok. uso de mascarilla, lavado de manos frecuente y aislarse para no transmitir Desinfección. la influenza a las personas que te rodean. Doctor, aprovechando que está acá y que además es infectólogo, quería también hablar un poco sobre tuberculosis porque me publicaron un estudio sobre un brote de tuberculosis, pero en lugares puntuales. Por ejemplo, en Bolívar. ¿Qué está pasando con la tuberculosis en Venezuela? Sí. La tuberculosis en general tiene mucha relación con la parte socioeconómica del país, ¿no? Y los brotes que hemos tenido, ha habido un aumento en la frecuencia de tuberculosis en Venezuela, y los brotes más frecuentes han sido en cárceles, por ejemplo, que la gente está hacinada, tal vez malnutrida, y muchas personas en un ambiente cerrado, Son poblaciones de riesgo. que poblaciones de riesgo, ¿okay? Y poblaciones indígenas también, y todos aquellos que tengan una combinación de problemas de pobreza, desnutrición, etcétera. Eso no significa que no puede suceder en las personas que no tienen estos factores, pero son más frecuentes en estas personas. ¿Cuál es el tratamiento en Venezuela?
¿Hospitales están listos para atender a pacientes con tuberculosis? Sí, durante muchos años Venezuela fue puntual en el siglo pasado del control de la tuberculosis. Y existe un tratamiento que las autoridades tienen que ir al sistema de salud público, donde ahí en forma gratuita le dan las medicinas a la tuberculosis. Son tratamientos prolongados, de 4 a 6 meses, ¿no? Están tratando de acortar este tratamiento en estudios, etcétera, pero todavía el tratamiento estándar son de 4 a 6 meses de tratamiento. Difteria. ¿En qué consiste la difteria? La difteria también es una infección respiratoria de las vías respiratorias superiores, que hay especies de vejigas, de lesiones en la garganta, pero también tiene una toxina que puede dar otras cosas fuera de las vías respiratorias superiores, ¿no? Y hay una alerta actualmente ahorita porque la vacunación de difteria en Venezuela está por debajo de los estándares internacionales. Entonces, las diferentes academias han dicho que hay que aumentar el porcentaje de la población que tiene esa vacunación para difteria. ¿Con qué frecuencia se realizan jornadas de vacunación para la difteria? ¿Dónde podemos obtener la vacuna? Sí, de nuevo, esa información te la tiene que dar tu unidad sanitaria, tú donde vivas, cuándo, en qué momento están dando las jornadas de vacunación. Lo bueno es que la Sociedad Venezolana de Infectología siempre mantiene informado a todo el mundo a través de su página en Instagram. Sí. Bueno, doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa. En la próxima parte vamos a hablar de COVID porque usted pues nos trajo esto. Este será el tema en la próxima parte, en pandemia. Ya volvemos. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram.